Fernando Felan es presidente de la Asociación Pro Justicia. Es un hombre muy bien informado y es un hombre que tiene la habilidad, desde que lo sigo, lo leo y veo las cosas que hace, tiene la habilidad de conectar rápido con sectores de poder y desentrañar cosas que ocurren ahí. Por eso Fernando Felan está con nosotros para explicarnos algunas cosas que nos han llamado la atención estos días. Fernando, bienvenido. Carlos, gracias por la estar con invitación. nosotros. Y antes que nada quiero decir en el aire de que a veces yo he opinado un poco radicalmente sobre ti y públicamente quiero decirlo que eso fue al calor y a la luz de momentos que hemos pasado políticamente, pero solamente quiero pedirte disculpas públicamente por las cosas que he escrito. Lo agradezco, Fernando, y lo valoro muchísimo. Ya. Metámonos de lleno. Cuéntame primero, ¿por qué te interesó en algún momento trabajar en el gobierno de Castillo? ¿Qué querías averiguar y conocer? Regálame 30 segundos. 2007. Ok. Marinos corruptos que usaban a los suboficiales o oficiales de mar, mandándolos a la sierra para hacer trabajos que decían que era para inteligencia militar y luego los volteaban y cobraban 50.000, 100.000 dólares. Esa investigación me costó que ellos pidieran que yo dé el nombre del oficial de mar que me dio. Y lo digo públicamente, estoy casi seguro que si daba el nombre, ese señor no estaría vivo. Estoy convencido de ello. Entonces, en esa época no había, como ahora, correcciones eficaces, fondos especiales, casas de seguridad. En esa época no había. Entiendo. Entonces, a Chico lo logramos sacar del país. Luego viene, 30 segundos, te repito, la mafia del azúcar, los narcoindultos. Cada tema siempre me ha generado una represalia. Este tema en particular, del tema del último asesor en el poder de Pedro Castillo, está generando un problema. ¿Y por qué? Cuando llega Pedro Castillo al poder, yo dije públicamente que voté por él porque está totalmente de acuerdo que un hombre de la sierra, que un hombre en ese perfil pudiera, voy a usar una palabra elegante, despabilar a la derecha. Entiendo. Nuestra derecha es torpe, es muy torpe y además muy viva y muy mercantilista. Entonces había que hacer que reaccionaran. Entonces, pero cuando Pedro Castillo está buscando las famosas credenciales que no se las daban, que te la doy, que no te la doy, nosotros logramos conseguir una casa donde pudimos recibir solo a los dirigentes. Nuestro objetivo, conocerlos. Gracias a eso, Carlos, por ejemplo, no voy a mencionar el nombre, un importante dirigente de la lucha de Puno de ahorita, de esto último que ha pasado, había estado en esa casa. Y por lo tanto, yo tenía una conexión para hablar con él. Entiendo. Porque él decía, Fernando, yo sé que estás en el otro lado, pero te voy a escuchar. Entonces, cosas como esas ayudaron a tender puentes en muchos lugares del país. Es un directorio que vale oro. Pero ¿por qué necesitabas estar tú? ¿Qué ganabas tú estando ahí, Fernando? Te explico. No estuve ahí. Cuando hicimos el trabajo de conocer a los dirigentes sociales, recibieron las credenciales y como siempre ocurre, Carlos, cuando alguien ya es bendecido con el poder, se olvida de todo. Ya te acordás. Entonces era Cerrón, eran los chotanos, una serie de fenómenos. De ahí pasé a la segunda investigación. ¿Quiénes son los 60 topos chotanos del presidente? Hice una tercera investigación. ¿Quiénes son los narcotraficantes que financiaron a Pedro Castillo? Y todo lo que te estoy contando está en redes. No estoy mintiendo, ni puedes poner Felan, Pro Justicia, narcotráfico, Pedro Castillo, se llama Pedro Castillo y sus relaciones peligrosas. Está en un informe completo. De acuerdo. Que la gente no le haga caso y eso está película. Es otra cosa. Pero yo hice los informes y luego después de eso vino ya el tema de Perú Libre, el tema de Cuba y ahí surgió una hipótesis. ¿Dónde están esos cubanos que aparentemente están en Lima? Debo reconocer... La derecha había tejido la hipótesis que la inteligencia cubana a la Venezuela, igual que hizo en Venezuela, iba a penetrar los estratos del poder, ¿no? Pero a mí no me interesaban las hipótesis de trauma ideológico, sino, oye, a ver, ¿es verdad o no? Es verdad, déjame encontrar uno. Debo confesarte que encontré uno, uno muy inteligente, pero me decía, no, hay otra cosa más. Debe haber gente que hace trabajo de base. Entonces, ahí es donde aparece el interés de Carlos Barba, por un lado, en los temas de interceptación, y el interés de Felan en saber quién era. La gente me decía, ha estado en el Sheraton, es un tipo muy inteligente, es brillante, es millonario, ha estudiado en Oxford. O sea, había tantas hipótesis y yo decía, ¿quién demonios es ese pata?
Entonces no paré hasta averiguar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hago desde 2007. Tratar, tú lo acabas de decir, todo fenómeno tiene un hilo conductor. Esto es como una caja llena de hilos. Tienes que ordenar los hilos para ver cómo funciona. Cuando tú quieres saber de una red criminal de jueces, tienes que entender los hilos. Seguro. Cuando tú quieres saber de una red que... Bueno, yo te he visto con Jaime Altaus varias veces mostrando esas redes de Así es. corrupción. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Yo quería conocerlo y lo conocí. Y cuando tú conoces a alguien así, me vas a perdonar lo que voy a decir, tienes que ser salamero en el sentido, oye, mira, yo te puedo ayudar, que mira que el otro. Para ganarte, lo dices. Así es. Y mi amistad, entre comillas, duró 48 horas. ¿Por qué? Porque él me dice, Fernando, ayúdame con Gianmarco. Y como ya lo he dicho en otros lados, Gianmarco tenía exactamente la edad y la carrera de mi sobrino. Gianmarco es el sobrino de Pedro Castillo. El sobrino menor. El menor. El menor. Un chico que le faltaba un año de carrera, que estaba en la Universidad Técnica del Callao, que se movía en el ómnibus en la universidad. Okay. Digamos, las condiciones en las que él vivió y sus chambitas para sobrevivir eran la de un montón, como un montón de miles de muchachos, miles por de supuesto. muchachos provincianos. Y este personaje quería conectar con Gianmarco. Él quería que yo lo conociera y viera ese lado humano. Okay. Yo me pareció razonable. Okay. Ya, bueno, si lo recibí, que si me pagó un sol, 2 soles, pero ahí quedó porque al día siguiente el propio presidente de la República presentó a su sobrino en ATV, una entrevista exclusiva, en un horario raro, en la tarde. Que, o sea, interrumpieron la programación y estaba ahí el chico este. Entonces me llama el muchacho y me dice, bueno, ya, el presidente ha hecho lo que le da la gana, acá lo que le da la gana, y chau, chau. Ok, chau, chau. Pero ahí fue en el interín que conocí, puedes hacer, supe, que había un segundo español. Un español que era diferente, Carlos. No era altanero, era culto, pero culto al nivel que tú le preguntas, ¿cómo va la política en Israel? Español, digamos, el apodo del español era Jorge Hernández el español o es un ciudadano español al que te refieres? El primero le decíamos en esos días Javier. Javier. El segundo español es un señor mayor que casi debe tener 50 años y que se llama Sergio Castellano. De acuerdo. Personalmente me pareció un tipo educado, muy diplomático, muy informado. Me pareció un tipo... ¿Qué rol jugaba él? Que su sitio no era Puente Piedra. Pues. Entonces, él era el funcionario de una empresa que había comprado todas las propiedades de los marzanos, que es todo el tema de Zapallar, en Puente Piedra, y que él tenía, tú ibas a su oficina y tenía un mapa grandote de Puente Piedra modernizado y urbanizado. Todo eso sonaba bien. Entonces parece que ellos empezaron a desalojar a gente que ocupaba sus terrenos, y ahí vienen esas famosas imágenes que ahora hemos visto, de imágenes de agresividad, del otro muchacho gritando, todo eso que hemos visto. Pero en términos reales eran, digamos, desalojos legales, solamente que eran violentos. Entonces ahí, yo no sabía nada de eso, ahora lo sé. Pero entonces lo que ellos querían era conversar con la gente, y claro, tú ves un pata blanco, alto, español, que habla con la gente y la gente tiene prejuicio, entonces... Y esos días también, el famoso, a lo que acaba de mencionar ahorita Juan, Renán Espinosa, que dice que fundó con el tema del partido. El alcalde de Puente Piedra. Después de tantos años, ese señor es el señor feudal del Cono Norte. Él maneja Pomas, maneja Caraballo, maneja Puente Piedra. ¿A dónde quieres llegar con lo de Puente Piedra, Fernando? En que Puente Piedra era el lugar de espacio de trabajo de la empresa y también de trabajo político. El joven español y el viejo español, para distinguirlos, ambos habían tenido reuniones con Perú Libre, incluso con Movadef, lo que me dio la pista de que ellos eran no solo empresarios, sino agentes políticos. De hecho, en la práctica, Carlos, muchos agentes de inteligencia hacen trabajos empresariales en los lugares o trabajos camuflados, pero sus objetivos son otros. Cuando conocí la casa del señor Sergio Castellano, la famosa casa de la calle Roma, en San Isidro, no sé si tú fueras a mi casa o yo a la tuya, ves una foto de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Se nota una casa de familia. Un juguete tirado, ves la cocina que está en la olla con Acá algo. no. Acá todo era, pues sí, casi todo era de plástico, todo era, parecía que sabes, una escenografía. Yo te diría que era una casa de seguridad. Y cuando estoy con Castellano, entra este chico Jorge, y las lisurotas que dijo, te voy a matar, y le dijo a él nos va a fregar. Ya te imaginas que la palabra era otra con C, con A y con G. Entonces, él nos va a fregar, porque él ya sabía y estaba en marcha el tema de lo podemos mencionar acá, de Huilas, que estaban trabajando informes para delatar quién era ese último asesor de la sombra.
No es que sea el gran asesor, sino era el último asesor y extranjero. ¿Y por qué, Carlos? Porque yo ya había conversado con generales de la policía y coroneles que me decían, Fernando, ¿usted puede salir a hablar? Y me decían pruebas, mire, quieren poner este postor, esto está trabajado así. ¿Qué le preocupaba a la policía? ¿Que esta gente estuviese armando qué? A ver, hay que hablar con sinceridad. Les preocupó que este señor le había alzado la voz a un general faltándole el respeto y ellos ya... nuestra policía peruana no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestra policía peruana, generales, coroneles y demás funcionarios, toleraban a este español y toleraban sus amenazas. Decía, oye Carlos, hazme caso, si no yo le voy a decir al alto, porque él le decía alto al presidente de la República. Le voy a decir al alto y te saco el cargo. Le digo al ministro... Los asustaba. A todo. Entonces yo decía, Carlos, ¿tú crees que un general chino, un policía chino, un general chino de Chile, de Cuba, va a dejar que tú vayas y lo grites? No. Entonces nosotros estábamos dejando que un extranjero de 32 años, no voy a menospreciar si era guachimán, si era lo que sea, era una persona, los tratara así. Entonces, cuando sale el informe de televisión en octubre, que nadie hizo caso, el único que hizo caso fue el presidente. Dejó de recibirlo a él, el comandante general lo dejó recibir a él y el ministro del Interior dejó de recibirlo a él. Estaba bloqueado en ingreso. Por lo tanto, cualquier operación que él estuviera haciendo estaba bloqueada. ¿Y qué tipo de operaciones hay? Porque él no es el único. Hay otras personas, hasta 2 personas, que estaban en ese universo de los famosos ascensos. ¿Cómo es posible que un coronel peruano, por más, entre comillas, entrenado y decente, sepa que tiene que pagar $30.000 para ascender? No, es inaceptable. Sé que hay algunos que no aceptan y los tienen arrinconados. Si me están viendo, hay generales y a pesar de eso se quedan callados la boca. Un paréntesis a todo esto. Te escucho. ¿En dónde recaía el poder de Jorge Hernández? ¿Qué lo hacía tan poderoso? La relación con el presidente de la República. Así es. ¿Por qué? Porque como ha dicho el general Vera, las 5 veces que él ha ido a ver oficialmente al presidente, al despacho, con toda la formalidad y protocolo, él le decía al final, oye, ya coordinaste con el gringo, ¿no? Presidente, me está pidiendo que lo coloque al general Cornejo y lo cambie por el general Ramírez. Pero no está bien, Ramírez no tiene perfil. Habla con el gringo. Todo era, habla con el gringo. Resuélvelo con el gringo. El tipo me gana, Fernando, ¿por qué te ha amenazado? ¿Por qué te ha puesto el ojo? Porque, según él, por mi culpa, él es conocido, él dice que por mi culpa, y yo tuve un hermano que trabajó por judicial, yo tengo redes tan importantes que lo he metido preso y que yo soy el culpable de que el general Vera se haya pasado a la oposición. Y esto sí lo voy a decir. El general Vera conversó con un grupo de gente de oposición de varios niveles, porque ya tú sabrás, y todo el mundo en muchos momentos se enterarán, la caída del presidente Castillo fue un trabajo en equipo de varias personas en varios niveles. La caída de Pedro Castillo no era porque uno estuviera en contra de la voluntad popular, sino porque el señor ya estaba en etapa de destruir el Estado, destrucción del Estado. Las órdenes que tú supieras que le daba a Vera eran deleznables. Las órdenes, por ejemplo, apoyar fugas, cambiar generales que podían estar en contra de sacar a la gente a reprimir. La oposición puede uno estar de acuerdo o no. Yo estoy de acuerdo con que la gente protestara, pero ordenar que salgan los caballos, que se dispare, reprimir a la oposición para mantener el régimen, eso me pareció deleznable. Gracias a Dios, Vera se opuso, pero por eso Vera se fue a la ceremonia de carabineros, de aniversario de carabineros, regresó y lo votaron. Y pusieron al Faro. Y yo lamento que un hombre, espada de honor, brillante, primer puesto, haya terminado y ya pronto se sabrá cuán metido estuvo. Entonces, esa es la realidad. Correcto. Él me amenaza y yo tengo que defenderme. Fernando, muchas gracias. A mí siempre me impresiona al conversar contigo la cantidad de buena información que tienes y las redes que has ido construyendo para tener buena información. Claro, a veces te escuchan y a veces no te escuchan. Y a veces también se tergiversa y a veces, y te lo voy a decir delante tuyo, algunas personas piensan que tengo una especie de lado oscuro, a veces esa fama suena, a veces es divertida, pero a veces en los temas serios
es una fama que puede ser perjudicial. Yo ahora sigo investigando, estoy de acuerdo que Pedro Castillo era corrupto. Eso no quiere decir que no haya izquierda que piense en el país. Hay gente en el interior del país muy buena de izquierda y yo estoy trabajando ahora sobre dos proyectos. La generación de políticos jóvenes y el tema del Movadef. Gracias nuevamente por haber Gracias, estado con Carlos. nosotros. Gracias.